Espinosa Ramírez, soy alumna de la Facultad de Derecho y esta entrevista que vamos a llevar a cabo es para la materia en línea de equidad de género. Para comenzar, ¿me podría decir su nombre y a qué se dedica? Mi nombre es Raúl Eduardo Vázquez Guerrero, soy el subdirector de la Facultad de Derecho Tijuana. ¿En qué materia? ¿Qué materia? Pues me especializo, mi maestría es en materia de amparo, relacionada con derechos humanos. La primera pregunta para usted, ¿cómo podría definir género? Desde el punto de vista legal, vamos a empezar desde el punto de vista legal. Hasta donde yo lo puedo interpretar es cómo te identificas. Eso, ahorita la cuestión es propiamente cómo te estás identificando, como género masculino, género femenino, y ya últimamente pues ya ha habido unas definiciones más amplias sobre la cuestión de este punto. Inclusive hay gente que no se identifica ni con género, pero inclusive ya hay unas opciones por ahí. Entonces, la cuestión de género es con socialmente en qué situación de, sin tener que decir la palabra género se complica un poco, ¿no? Pero entonces, ¿en qué situación te ubicas tú? Y como género femenino, género masculino o bien de cualquier otro. Ya también hay lesbianas, homosexuales, transgénero, creo que hasta intersexuales, así que creo que por ahí va el temático del género, ¿no? ¿Cómo te identificas socialmente? Y en su experiencia, ¿qué podrían ser los conflictos de género? Pues los conflictos de género van encaminados a muchas cuestiones sociales, muchos tabús. El más simple y práctico, ¿no? En el sanitario, ¿con cuál me identifico? ¿No? Me identifico con el mujeres, con el de hombres, o simplemente me identifico con ninguno y yo quiero uno que no tenga propiamente una cuestión diseñada para un género masculino o femenino, ¿no? Así que eso puede ser una de las posturas, que es la más práctica. Otra, pues tal vez en la cuestión relativa a la denominación de ciertas leyes, ¿no? Que, por ejemplo, el lema de la UABC, por la revisión plena del hombre, mucho ha sido debatido si se debe definir, o sea, muchos han tratado de modificar la cuestión de que no sea por esa señalización de hombres ni de mujer, sino del ser humano lo manejan. Así que esos por ahí pueden ser uno de los conflictos, son los conflictos que se están dando, ¿no? Sobre esa cuestión, sobre definir el género o no definirlo, dejarlo simplemente en una connotación genérica. ¿Considera que en la universidad existe discriminación por género? Oficialmente, no. Obviamente la institución es de buena fe y pues procura irse en la cuestión. Puede ser que se dé, pero no es una cuestión dolosa, sino una cuestión de que también está evolucionando tanto las instituciones como la normatividad para efectos de no caer en esa situación. Oficialmente creo que no, pero extraoficialmente puede darse el caso, si no toda la gente está acostumbrada o accesible a este tipo de situaciones, hay gente muy renuente para entender este tipo de cosas, ya sea por convicción propia como fueron educados, ¿sí? que se abstienen o que son renuentes a aceptar a una persona que viene con un modo de vivir pues diferente, ya sea en cuestión de género o de otra naturaleza, y más en la cuestión de género, pues sí se da ese tipo de cuestiones. En la universidad no creo que no hay ninguna política o una temática para darlo, que se dé de manera extraoficial por las políticas de los humanos, acerca del feminicidio, ¿cómo podría definirlo? Pues el feminicidio es una variante de lo que es el homicidio, pero la cuestión que se maneja mucho los autores es el homicidio directo a la mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿sí? No hay otra cuestión relacionada con el homicidio. Puede darse el caso de que intentan desatar a una persona, una mujer, y pues en el intento la privan de la vida, pero el feminicidio va encaminado a la privación de la vida por el solo hecho de ser mujer. Sí, esa es la temática, que no. ¿Cómo podría definir homofobia? Homofobia es el temor a los homosexuales, a las lesbianas o cualquier otra persona que no sea de los géneros pues tradicionales, masculino, femenino, y, o el temor al que no es heterosexual, por exclusión. ¿Y lesbofobia?
Igual, ¿no? O sea, digo, comúnmente manejamos la cuestión de homosexualismo que se da en los hombres. Y ya hasta donde yo sé, la definición de homosexualismo no es exclusiva de los hombres, sino también de las mujeres, ¿no? Entonces una lesbiana pues es homosexual. Se va hacia su mismo sexo para una atracción. ¿Y cómo podría definir transgénero? Es una buena pregunta. Hasta donde yo lo tengo entendido, es la persona que de un género que tiene asignado, casi naturaleza, que es masculino y femenino, pasa a ser otro, de ser hombre pasa a ser mujer, de mujer pasa a ser hombre, ¿sí? Y literalmente hay un cambio hasta físico para realizar. ¿Cree que existe en la universidad discriminación por orientación sexual no heterosexual? No discriminación, y no por la universidad no te discrimina per se, una institución, una persona moral, salvo que en la normatividad lo establece, que no hay ninguna normatividad hoy por hoy que diga solamente a mujer o a hombre se le dará tal o cual aceptación. Pero en la comunidad universitaria sí puede haber, o sea, vemos mucha gente que no todavía no entendemos estos nuevos criterios. Yo todavía no entiendo la cuestión de lo que es transgénero o las otras variantes, no porque no entiendan significa que lo rechacen, ¿sí? Pero hay gente que efectivamente no lo entiende y lo rechaza, ¿sí? Y en ese rechazo pues sí, obviamente hay una violación, sí, obviamente hay una discriminación, sí se da, es una situación muy común que se está dando en la facultad, y algo muy absurdo, que ejemplos que yo he vertido de parejas de alumnos heterosexuales, y la mayoría de los heterosexuales se besan, no hacen ningún comentario, pero no vean a una pareja, el ejemplo, ¿no? Una pareja homosexual expresando esos emociones, esos cariños, inmediatamente la gente lo rechaza. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que es una cuestión que no lo acepta, y en esa no aceptación en ocasiones sí suelen ser discriminatorias, y dicen, no lo hagas, porque haz tus cosas en otro lado, ¿verdad? Porque a mí me segregas por ser lo que yo hago y a otros no es lo normal que tú lo dices porque no dices lo mismo. Lo mismo que se ve en una pareja tradicional, que se ve en una pareja homosexual, es exactamente lo mismo. Tus prejuicios son los que te llevan. Y ahí en ese índice, claro, que va muchísimo. ¿Por qué considera que se dan estos tipos de discriminación o de no aceptación por parte de la sociedad? Yo creo que es ignorancia. Ignoramos, y además temor de lo que ignoramos, y las mismas consecuencias. Porque piensan que te pueden tal vez te desafectar tú, que tal vez te van a acercar, que tal vez te van a ti si no a afectar, pero sí incomodar, ¿sí? Y en esa línea la gente lo hace, ¿sí? O sea, me ponen una barrera inmediatamente. Digo, habla sobre el tema de la sexualidad y de la cuestión de género. Parte por otro lado la cuestión religiosa, inmediatamente alguien te aborda de hablarte sobre cuestiones esotéricas o teológicas que no van de acuerdo a lo tuyo, inmediatamente pones tu barrera y dices, tú no me vas a convencer. En la línea de la cuestión de género, pues la gente por ignorancia, por temores y por otras cuestiones que pueden tener también de educación, lo rechazan, y sí, en esa índole pues te empiezan a afectar. Pues las libertades son absolutas, tú eres libre para hacer lo que tú quieres, siempre cuando no afectes a mí. No te estoy afectando, pero me vas a afectar y te envistes. O sea, antes de que te sientas tú afectado, tú envistes. ¿Por qué? Porque tú, claro, es lo que te enseñaron, es la educación que se te dio. Y además, tal vez es por convicción propia y cuestión de física que tú sientes. Yo siento atracción por las mujeres, y nadie me lo va a cambiar, ¿no? Y en esa índole empieza lo radical, es muy radical. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y por contestar estas preguntas. No por nada, espero haberte contestado a lo mejor de mis capacidades y te sirvan para tu proyecto. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Fernanda y esta entrevista es para la materia de equidad de género. Para comenzar, ¿me puedes decir tu nombre, la carrera y el semestre que estás cursando? Mi nombre es Arlo González y estudio la licenciatura en Derecho, voy en 5º semestre. Para comenzar, ¿podrías definir qué es género? Para mí, género es algo, es lo que te identifica, es
cada persona tiene un género dependiendo su sexo masculino o femenino. En tu experiencia, ¿qué son los conflictos de género? Son los conflictos que, independientemente del problema, el conflicto importante es las razones porque eres hombre o porque eres mujer, o sea, por eso es por lo que sucede. ¿Crees que en la universidad existe esta discriminación por género? Tanto como una discriminación, no lo creo, pero sí creo que exista una preferencia dependiendo del género que tengas. ¿Cómo que? Pues cosas pueden ser tontas, pero al final de cuentas sí podrían representar un problema, como por ejemplo que un maestro que sea de género masculino prefiera a las alumnas o beneficie más a las alumnas que a un hombre, o viceversa, una maestra a los hombres. ¿Cómo podrías definir feminicidio? Feminicidio es el homicidio a una mujer simplemente por el hecho de ser mujer. ¿Y cómo podrías definir homofobia? Homofobia para mí es el miedo, el rechazo, el asco, el rechazo a las personas que les gusta su mismo sexo. ¿Cómo podrías definir lesbofobia? Pues lo mismo, pero solamente entre mujeres. ¿Y cómo podrías definir transgénero? Transgénero, según yo, es como las personas que nacieron hombres o nacieron mujeres y hacen un cambio. Algunas, según yo, transgénero es cuando ya hasta se operan y todo. Como estudiante, ¿crees que existe en la universidad discriminación por orientación sexual no heterosexual? No sé hasta qué punto se podría clasificar como discriminación, porque suena como algo muy serio, pero yo siento que sí existe el rechazo a la homosexualidad, porque bueno, mucha gente todavía estamos educados como a la antigua, entonces para la gente ver algo como diferente pues es un poco difícil, y como que la gente tiende a rechazarlo, o tendemos a rechazarlo. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo, esto sería todo. En la primera entrevista el docente sí conocía lo que era género y sí logró definirlo, hacía alusión a cómo te identificas dependiendo lo que la sociedad dice, y también mencionaba acerca de la orientación sexual. Y respecto a los conflictos, mencionaba que van encaminados a tabús o a los roles que la misma sociedad impone. En la entrevista del compañero de clase, considero que no definió muy bien lo que era género, más bien se inclinó más a hacer referencia a lo que es el sexo, a lo que te identifica como mujer o como hombre, y no a estos roles que la sociedad te impone. Su percepción hacia estas discriminaciones o violencia de género va más que nada a lo que establece la sociedad. No relacionaron los conflictos sobre violencia de género y de discriminación en un contexto escolar, sino más bien se basaron en problemáticas de la vida diaria en todos los ámbitos sociales. Los entrevistados sí pudieron definir qué era feminicidio, que coincidieron en que era acabar con la vida de la mujer por el solo hecho de ser mujer, por razón de odio hacia ellas.
Respecto a los conceptos de homofobia y lesbofobia, lo tomaron como si fuera un mismo concepto, que los dos van encaminados hacia la discriminación a las personas que tienen una orientación sexual hacia su mismo sexo. No creo que los entrevistados estuvieran conscientes de que estas situaciones que viven día a día, por más mínimas que sean, representen violencia de género, sino más bien se trataban de muestras de discriminación. No creo que los entrevistados estuvieran conscientes de que estas situaciones que viven día a día, por más mínimas que sean, representen violencia de género, sino más bien se trataban de muestras de discriminación. Considero que es importante informar a la comunidad estudiantil, ya que pienso que el principal problema es la ignorancia y la falta de información. Haría esto pidiendo a los docentes y directivos de la escuela hacer conferencias para poder informar a todas las personas sobre estos actos de discriminación y violencia de género.